El 14 de julio de 1775, Bruno de Zeta, Juan Pérez y otros del barco español Santiago desembarcan en la orilla de una amplia bahía y reclaman la costa del noroeste del Pacífico para España. Se trata del primer desembarco europeo en el futuro estado de Washington. La bahía, que posteriormente recibió el nombre de Grenville Bay, está situada a lo largo de la costa del actual condado de Grace Harbor. Esta expedición española de 1775 se realizó en dos barcos, la fragata Santiago, al mando de Bruno de Zeta y Duda Goitia, y la goleta Sonora, al mando de Juan Francisco de la Bodega y Cuadra. La expedición partió de San Blas, actual México, y las tripulaciones eran en su mayoría novohispanas. El segundo al mando del Santiago era Juan Pérez, que en 1774 había comandado el Santiago en la primera expedición europea al noroeste del Pacífico. Después de maniobrar cautelosamente a través de peligrosos bancos de arena, el Santiago y el Sonora encontraron una bahía protegida en la que fondear. Debido a las condiciones desfavorables, el Santiago se mantuvo alejado de las costas rocosas mientras que el Sonora, más pequeño, maniobraba más cerca de tierra. Mientras el Sonora estaba anclado de forma segura, 9 canoas de los indios Quinault lo rodearon el 13 de julio de 1775. Los indios hicieron señas a la tripulación de la goleta para que desembarcaran y se dirigieran a tierra. Esto fue ignorado por Bodega y Cuadra. Los indios se acercaron al barco, subieron a bordo e iniciaron un comercio amistoso regalando pescado, carne de ballena, cebollas silvestres al Sonora. Los nativos también trajeron agua dulce. Los miembros de la tripulación devolvieron el favor ofreciendo regalos a los nativos. Los Quinaults partieron al atardecer, pero regresaron esa misma noche con más regalos para compensar a los españoles por los regalos que habían recibido. Ese mismo día Cuadra les ofreció más artículos de comercio, pero después de recibir los regalos los hombres Quinault comenzaron un coro de cantos ominosos, lo que hizo que Cuadra se preocupara. Las canoas permanecieron alrededor del barco hasta bien entrada la noche. El Sonora de Cuadra queda atrapado en aguas poco profundas. El teniente de navío Juan Francisco de la Bodega y Cuadra había pretendido levantar el ancla del Sonora al amanecer del 14 de julio de 1775, pero una marea inusualmente baja dejó al descubierto un arrecife que bloqueó su salida. Estaban ahora atrapados por los bancos rocosos, era imposible maniobrar para salir de la trampa hasta que llegaran las aguas de la marea alta. Los españoles reclaman lo que es hoy el estado de Washington. Al salir el sol, una sola canoa con 9 Quinaults se acercó al Santiago, iniciaron otra ronda amistosa de comercio con los españoles. Después de que los Quinaults se fueron, 20 hombres del Santiago formaron un grupo de desembarco que incluía al propio Bruno de Zeta, como comandante de la expedición, el padre Benito de la Sierra, don Cristóbal Revilla, el cirujano Juan González y Juan Pérez. Cuando llegaron a la costa se convirtieron en los primeros europeos en pisar el estado de Washington, en lo que es ahora Point Grenville cerca del río Jo, en la península olímpica. Zeta erigió una cruz y enterró una botella sellada con cera que contenía un registro de la reclamación española en nombre de Su Majestad Católica el Rey Español Carlos III. La ceremonia fue presenciada por al menos 2 hombres Quinaults. Zeta bautizó el lugar de desembarco con el nombre de Rada de Bucareli en honor al virrey de Nueva España. Ahora el lugar puede considerarse oficialmente parte de Nueva España y parte del Reino de España. El acto fue un acontecimiento histórico, pero que quedó ensombrecido ese mismo día. Zeta encontró a unos indios recogiendo mariscos al sur del cabo, invitaron a los visitantes a participar en un festín, pero Zeta declinó la invitación. Se produce una masacre en el Pacífico noroeste. Mientras algunos de los oficiales y la tripulación del Santiago seguían en tierra firme, se hizo posible que el Sonora se trasladara a aguas más profundas a poca distancia. La goleta fue anclada junto a una isla cercana. Mientras el barco estaba anclado, los hombres Quinault que lo habían visitado la noche anterior aparecieron de nuevo y abordaron el barco. Esta vez, estaba el cacique, que iba acompañado de su esposa y otras 2 mujeres. Bodega interpretó la presencia de las mujeres como una señal de amistad. Los Quinault intercambiaron salmón y otros tipos de pescado seco por cuentas de vidrio. Invitaron otra vez a Bodega a desembarcar, pero rechazó la invitación. Después de que los indios se fueron, Cuadra formó un grupo de desembarco.
Pedro Santa Ana, el contramaestre del Sonora y 6 de sus tripulantes más hábiles, desembarcaron en la isla para llenar barriles de agua dulce en un arroyo y recoger leña. Con las olas blancas que casi anegaban el pequeño bote, los miembros del grupo de desembarco, se esforzaron por llegar a la orilla, a unos 30 metros del Sonora. Embarcaron una cantidad de barriles que hizo que el bote fuera pesado y difícil de manejar. Al acercarse a la orilla, donde un denso bosque llegaba casi hasta el agua, bajaron y, mientras luchaban con el bote entre las fuertes olas y se esforzaban por arrastrarlo a la playa. 300 indios armados y aullantes salieron corriendo de los bosques, momentáneamente indefensos como estaban, la mayoría de los marineros fueron despedazados. Solo 2 hombres consiguieron huir arrojándose al océano, en un intento de escapar. A pesar de los esfuerzos por alcanzar a los desesperados hombres en un barril, ya que no había un bote apropiado a bordo del barco, los esfuerzos fracasaron y los 2 hombres sucumbieron, por una combinación del frío de las aguas heladas y la pérdida de sangre de sus heridas. Los Quinauls destrozaron el pequeño bote de desembarco en busca de restos de metal. Juan Francisco de la Bodega y Cuadra observó con horror a través de su catalejo. Los disparos de advertencia efectuados por los mosquetes de los marineros y el cañón giratorio del barco no surtieron efecto, con sus armas fuera de alcance. No pudo salvar a sus hombres del ataque inesperado y no provocado. Cuadra, con la ayuda de la media docena de tripulantes que le quedaban, luchó por maniobrar el Sonora hacia aguas más profundas y seguras. Los hombres Quinaul, armados y decididos, en sus canoas, remaban amenazadoramente en su persecución, pero cuando la canoa líder se puso a tiro, los españoles dispararon su cañón giratorio. Varios de los guerreros de otras canoas fueron capaces de abordar el barco en retirada. Cuadra reaccionó ordenando disparar varios mosquetes matando a los asaltantes. Esto impidió la aniquilación completa de la tripulación del Sonora. Con EZ todavía en la orilla, el Santiago estaba a más de 1 milla de distancia del Sonora y seguía sin enterarse de los horrores que habían ocurrido a sus compañeros. Un Cuadra exhausto y arrepentido se reunió con el teniente de navío Francisco Mourelle en el Santiago para contarle el desastre. Bruno de EZ se entera de la masacre. EZ y su grupo de desembarco regresaron al Santiago, alrededor de las 8:00 am del 14 de julio de 1775. Él y Cuadra tuvieron una breve reunión para discutir lo que había ocurrido y sus opciones. Cuadra estaba furioso y quería dirigir una partida para castigar a los indios. La pérdida de hombres en la masacre y la llegada del escorbuto a los barcos españoles llevó a un consejo de oficiales a bordo del Santiago. Más tarde ese día EZ y su personal trataron de persuadir a Cuadra y al teniente Francisco Mourelle de llevar el Sonora a San Blas, Nueva España. Cuadra se opuso al igual que Juan Pérez. Después de una votación de los oficiales, se acordó continuar su misión sin buscar represalias. Tenían órdenes del virrey de no ofender a los indios y hacer uso de las armas solo en defensa propia. 6 tripulantes del Santiago fueron transferidos rápidamente al Sonora. Antes de abandonar la zona, Cuadra nombró la punta donde ocurrió la masacre, Punta de los Mártires, hoy se conoce como Point Grenville. También nombró a la isla cercana Isla Dolores, hoy Destruction Island. Los historiadores han contemplado durante mucho tiempo por qué se produjo la masacre de los españoles tras lo que inicialmente parecía un encuentro amistoso. Lo que se desprende de las descripciones españolas es que los Quinault eran comerciantes experimentados que sabían exactamente lo que querían de los españoles: hierro. Podría decirse que el ataque fue provocado por la reticencia de los españoles a desprenderse del hierro de su barco y por su reticencia a seguir el protocolo local cuando rechazaron la invitación a desembarcar y participar en las ceremonias que normalmente precedían al comercio. Los Quinault llevaron varios artículos a los barcos españoles mientras estaban anclados en la costa de Point Grenville, pero los españoles no estaban dispuestos a desprenderse de los artículos que los Quinault querían a cambio. Diego, qué felicidad. Nuestra bandera otra vez ondeando.